Jesús, queremos disponer nuestro corazón a la voz de tu Santo Espíritu, que nos hables y tener nosotros, Señor, un corazón entendido, un corazón humilde, un corazón que escuche tu verdad. Danos, Señor, esta habilidad del cielo para saber cuándo es tu voz y cuándo, Señor, nos quieres decir algo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia grita: amén. La Biblia contiene muchas historias de hombres y mujeres que Dios usó y que nos inspiran a vivir como Dios manda. Uno de ellos, Juan el Bautista, es un hombre, llamo yo, diferente en este sentido. Tuvo una misión única y esta fue preparar el camino del Señor para su primera venida. Creo yo que fue una gran tarea, una gran responsabilidad, un trabajo supremo. Lo dice así Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos con los padres. Claramente no se refería al Elías que antes caminó en la tierra, porque la Biblia enseña que ese Elías fue arrebatado, recuerda, en un carro de fuego vivo. No creo que vivo haya llegado al cielo, porque resulta que en el transcurrir debió morir y ser transformado en un cuerpo diferente. La gloria de esta tierra es diferente a la gloria del cielo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en el monte de la transfiguración apareció Elías otra vez, y no apareció como nosotros hubiéramos aparecido, apareció ya transfigurado. O sea que entonces, o si no, Elías tendría 3,000, 4,000 años, ¿verdad? Lo cual no sería correcto. En todo caso, el pueblo judío esperaba a ese Elías, pero Jesús les hace la aclaración y dice Mateo capítulo 11 verso 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, hasta la venida de Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. No era que iba a venir aquel Elías que fue arrebatado de un carro de fuego, sino que alguien con el mismo compromiso, con la misma pasión, con el mismo nivel espiritual que tuvo Elías, así en este tiempo vendría un hombre, y este es Juan el Bautista. Y dice algo más Jesús acerca de Juan. Marcos capítulo 9 verso 11: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tenía que venir primero? Le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero, respondió Jesús, para restaurar todas las cosas. Y ahí está la clave. ¿Qué vino a hacer Elías? ¿Ya lo vio? ¿Qué vino a hacer? Restaurar todas las cosas. Pero el ministerio de Elías duró solo 6 meses. ¿Quién en 6 meses restaura todas las cosas? Yo creo que nadie. Elías lo que vino a hacer fue a restaurar todas las cosas más importantes para la salvación del ser humano, y esto es restaurar la religión distorsionada, para llevarnos a la verdadera iglesia. Porque permítame decirle un secreto que no es tan secreto. Una religión distorsionada lo que va a crear o dar como resultado es una iglesia falsa, y una iglesia falsa lo que va a traer como resultado es gente que se condena eternamente. Mire, de ahí la importancia de elegir bien la iglesia correcta, porque hoy en el mundo hay millones de iglesias, muchas que lo hacen bien y muchas otras que agárranos confesados, Señor. Y ocurrió en el primer siglo con los fariseos. Jesús dice, Mateo capítulo 23 verso 15, es una demanda, una denuncia a los fariseos: ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes ya de por sí van para el infierno y se esfuerzan por predicarle a alguien, y cuando ese se convierte en lo que son ustedes, es doble el castigo para ellos. ¿Qué vino a restaurar Juan el Bautista? La religión, la iglesia verdadera. Y creo que ese es el camino que nos toca a nosotros hoy como el mensajero de Cristo ante su segunda venida: restaurar la religión.
porque si vemos en la historia, pues hay un serio problema y ya lo vamos a ver. En los tiempos de Jesús se sabía que Él vendría por el mensajero, pero en nuestros tiempos hay 3 acontecimientos inequívocos que han de ocurrir antes de la venida del Señor. Yo se los voy a repasar rápidamente, pero manténgalos presentes en su corazón, por favor. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3: no se dejen engañar de ninguna manera, porque antes de la venida del Señor, la segunda, primero tiene que llegar, ¿qué? La rebelión. Ahí está lo primero. Cuando usted comience a ver en la sociedad la rebelión contra Dios, a las puertas está. Lo segundo que tiene que ocurrir es y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Quién es ese? El anticristo. En todo caso, la Biblia enseña en el verso 4: este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Vio las 3 cosas que deben ocurrir? Número 1, la rebelión, eso es la apostasía. Número 2, el surgimiento de el anticristo. Y número 3, que Él se adueña del templo de Dios. Le explico las 3 cosas porque son muy simples. La primera, la rebelión contra Dios no habla de la gente que está sin Dios. Para que alguien se rebele es porque alguien primero estuvo allí. Rebelarse en realidad o apostasía significa un abandono deliberado de la verdad de Dios. En todo caso, usted encuentra hoy y lamentablemente muchos falsos profetas materialistas que aman el dinero más que a Dios. Encuentras apóstoles perdidos buscando fama, poder, orgullo y dándose gloria los unos a los otros. Encuentra doctrinas extremas. Por un lado, unos moveres espirituales que usted dice, eso no se parece a Jesús. Pero por otro lado, usted encuentra algunos que predican la verdad como si fueran los únicos con la verdad absoluta, con unas reglas que se llaman hoy los fariseos modernos. Y por otro lado encuentras algún sector de la iglesia ya congeniando y enamorándose de las falsas ideologías y apoyando aborto y apoyando el matrimonio que no debe ser. Y usted dice, ¿dónde estamos? Estamos viviendo los inicios posiblemente de una apostasía. La gente hoy espera el avivamiento. La Biblia lo que enseña es todo lo contrario. La Biblia lo que enseña es un despertar al revés de la iglesia, donde mucha gente que estaba firme va a comenzar a abandonar las verdades de Dios. Que no sea usted de esos. Número 2, lo que la Biblia enseña es del hombre de maldad. Por lo menos Pablo lo define de esta manera: inicuo, que se opone a las verdades; hombre de maldad, el sin ley, el destructor. El profeta Daniel lo llama el príncipe que ha de venir y lo llama el cuerno pequeño, refiriéndose a una bestia con 10 cuernos, y el más pequeño era el anticristo. Y Juan en Apocalipsis 13 lo llama la bestia, más conocido como el que se opone a Cristo Jesús. Pareciera que en algún momento ha de manifestarse un ser político. Es posible que con astucia va a tratar de hacer un tratado de paz engañoso que dura 7 años para que él haga la paz. Significa que en el mundo tiene que haber guerra. ¡Sorpresa! Estamos viendo un mundo en guerra. No le estoy asustando, le estoy diciendo lo que estamos viendo. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. Solo sé que la apostasía se está dando y sé también que el panorama mundial en crisis se está dando para que alguien venga a solucionarlo. Y la Biblia enseña que pues el anticristo es ese personaje antecedido por un falso profeta. Parece que un líder religioso muy importante va a hacerle porras a este anticristo y juntos entrarán allá en Jerusalén. Ahora, importante, ya el espíritu del anticristo existe desde tiempos antiguos. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Es todo aquel que se opone a Dios y que afrenta a Dios. Le doy un ejemplo. Hoy hay cantantes reconocidísimos que en medio de sus espectáculos hacen honra a Satanás, abierta y deliberadamente, y miles cantando. Ya no tienen que obligarlos ni forzarlos. Usted lo ve en las redes sociales, eso es de todo el tiempo. Canciones que ofenden lamentablemente, películas, Doctor Strange normalizando el ocultismo y la brujería, películas Deadpool. El tipo dice, soy el Jesús de Marvel. Y además sale en la posición de Cristo burlándose del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y eso lo ven nuestros niños. Y nuestros niños lo que están diciendo es, ¿qué importa burlarse de Dios? Ya el espíritu del anticristo se mueve en medio de la sociedad. Todo este montón de ideologías que están en contra de Dios son anticristianas. Tenemos que darnos cuenta en qué posición estamos hoy.
Porque la vida, lamentablemente le digo, pues ha cambiado mucho. Antes hablar del satanismo era hasta simpático. La gente hablaba de los mensajes subliminales y salía aquella canción para bailar la bamba. ¿La recuerda? Se la bailo para que sepa. Entonces, que si usted la ponía al revés iba a encontrar Satanás, Satanás ahí en medio de la canción. Hoy no hace falta ponerlas al revés. Hoy la gente no le importa y anda de concierto en concierto cantando tonteras sin darse cuenta que están adorando lo que no deberían adorar. Y número 3, este personaje se va a adueñar del templo de Dios. De esto hablamos después. ¿Qué debemos hacer la iglesia mientras vemos que todo esto ocurre? La misión de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Restaurar la verdadera religión, la verdadera iglesia, restaurarla. Está Vida Abundante del Sur igualito a Juan el Bautista, Dios primero. Pero cuando yo analizo todas estas cosas digo, Señor, todavía estamos lejos. Necesitamos trabajar en esto, porque lamentablemente si no trabajamos en esto, pues entonces ¿qué hicimos en esta tierra? Voy con lo primero que hace Juan el Bautista, por favor, vaya siguiéndome. Número 1, la verdadera iglesia huye de la comodidad. La verdadera iglesia huye de la comodidad. Mateo capítulo 3 verso 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, lugar árido, lugar pedregoso, lejos de la ciudad y además allá por el río Jordán. ¿Sabe cuánto tenía que caminar la gente para llegar a él? Un día de camino para llegar a ver a un hombre vestido raro y hablando. Mire, llegaban hasta donde Juan los chapeaba a todos y se devolvían otro día de camino. Porque no es el lugar, es la presencia de Dios lo que importa. No es el lugar. Pero me llama la atención siempre de que hoy la iglesia quiere comodidad. Hermano, qué calor hace aquí, pongámosles airecito. Ay, hermano, ahora qué frío. Ya, hermano, digo, nada, se le queda bien, en serio. Llega el culto, uy, es que ni parqueo hay. Venga temprano y usted va a encontrar mucho parqueo. Va saliendo del culto y qué filón, pero no hacen caras cuando van al estadio. Ahí hacen unos filones terribles. Alguna que otra hermana ahora en el concierto de Chayanne lo adoró más que lo que adora a Cristo. Mire, cuidado, estamos viviendo un asunto de comodidad. La iglesia de punta, sillas acolchadas, además las mejores pantallas, los parlantes que sean marca tal. Ojalá me den uvas y me hagan vientito. Gente, pongámonos serios, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se incomoda, no se acomoda. Nehemías fue un ejemplo de eso, ¿lo recuerda? Salió de la comodidad del palacio porque había problemas que resolver, levantar la ciudad, el muro. Jesús se incomodó y se quitó su traje allá en el cielo del rey del universo y se vistió como un hombre porque quiso incomodarse por salvar a la humanidad. José lo incomodaron, pero allá va camino a Egipto y en medio de su incomodidad termina siendo el segundo a cargo de todo Egipto. Moisés, adulto mayor, incomodado, ¿lo recuerda? Ahora tiene que ir a pelear con un viejo llamado Faraón, feo. Y Moisés, siendo adulto mayor, con todos los años del universo, ganó aquella batalla porque el Señor estaba con él. Dios no nos mandó a hacernos cómodos y hacernos vientico. Nos mandó a incomodarnos por el reino de los cielos. Estaba predicando en Guatemala, en Antigua Guatemala, La Para. Hay una iglesia muy bonita. Esa vez llegué tempranísimo, llegué a las 6 de la tarde. El culto empezaba a las 7. Y yo llego temprano desde las 6. Cuando llego ya hay 150 hombres. Era una reunión de hombres. Entonces yo pregunto, oiga, pero la reunión es a las 7. Me dicen, sí. ¿Y qué hacen ustedes a las 6? Es que cuando uno se congrega hay que llegar temprano, me dicen. Y yo dije, sí, como en vas. ¿Y qué hacen en esta hora? Clamar por una hora para que la reunión sea extraordinaria. Mire, pena ajena. Entonces me puse a orar ahí con ellos. Cuando terminamos a las 7 en punto, viene la alabanza, luego predico, yo termino a las 9. Uno levanta la mano y me dice, pastor, disculpe, me dice, pero yo vine en bicicleta porque todos tenían bicicleta, no porque amaran el ciclismo, sino porque no tenían carro ni moto. Y ese me dice, yo vine 5 horas en bici para escucharlo usted una. Siga predicando, casi me dice, no sea vago. Y yo dije, no, hermano, ya yo terminé, es que es 1 hora.
Y él me dijo donde la Biblia dice: predicaréis 1 hora. Mire qué vergüenza. Hábleme, dice, siga. Usted tiene que hacer algo ahorita. Y yo, no, irme para el hotel. Por eso siga. Y todos los demás, amén. Montón de montoneros esos. Pero me dieron una lección. En el reino de los cielos nos incomodamos por el amor al Señor. Nos incomodamos, no nos acomodamos. Es diferente. Vayan y hagan discípulos. No dice espérenlos a que lleguen. No es el lugar, vuelvo y repito. Jesús pasó por Samaria para encontrarse con una mujer allá y transformar la historia. Pablo dijo: he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Cuando me sobra, alabo al Señor. Cuando me falta, alabo al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que está diciendo es: yo no vine a esta tierra a buscar ¿qué le saco a Dios? Yo vine a esta tierra a darle a Dios todo lo que yo tengo. Incomódese, esa es la iglesia de Jesús. Disipúlese. Ay, es que tengo que venir los miércoles, ¿sí? Sirva con capacidades diferentes. Uy, sí, es que es difícil, ¿sí? Venga con los adultos mayores. ¿Cuándo es? El día que sea, usted nada más venga y sirva, ¿sí? Trabaje con la gente de los indigentes en la calle. Ay, si me tratan mal, qué bueno. Significa que vas por buen camino, siga. Pero no se quede de brazos cruzados viendo cómo los demás hacen la obra de Dios. Número dos. La verdadera iglesia predica arrepentimiento. La palabra de Dios enseña en Mateo capítulo 3 verso 2. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse. Qué lindo el mensaje. Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabe qué me llama la atención? Que el evangelio de Jesús no es un mensaje de motivación, no es un mensaje para que seas rico y exitoso, no es un mensaje sobre psicología, sociología, no es un mensaje de política. No, el evangelio se trata de tu vida o de tu muerte espiritual. Se trata de si te arrepentiste de los pecados o no lo has hecho todavía. Se trata de salvación o perdición eterna, no de otra cosa. En el Antiguo Testamento a Dios lo llamaban el Dios guerrero, el Dios de los ejércitos. En el Nuevo Testamento al Dios lo llaman el Dios de amor. Parece como que no coinciden, decían algunos por allí. Como que es diferente el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. No es diferente, es el mismo. No se engañe, porque ahora vino montado en un burrito. La palabra enseña que en el final de los tiempos vendrá en un caballo de guerra, en su muslo fiel y verdadero. Millones de ángeles lo acompañarán y además pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. 40 veces habló Jesús del infierno. Habló como aquel lugar donde el crujir de dientes estará, donde el gusano no muere, hablando específicamente de que la gente que no se entrega al Señor lamentablemente quedará apartada de Él para siempre. Y por eso le urgía predicar arrepentimiento. La palabra en griego se traduce como metanoia. Arrepentimiento significa cambio de actitud y me vuelvo a Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Ese es arrepentimiento genuino, cambio de actitud y me vuelvo a Dios. Pero la otra palabra en griego es metameiomai. Esto significa remordimiento. Es el famoso arrepentimiento de susto. Uy, hice esto algo malo, Señor, perdóname. Ahora sí es cierto que no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Va pasando el tiempo y al final ya se me quitó el susto y vuelvo a lo mismo. Ese es arrepentimiento de susto. Dios anda buscando que la gente se arrepienta de verdad, para que de verdad se salven. Y ese es el evangelio que hay que predicar. Lamentablemente el evangelio que hay que predicar no puede ser políticamente correcto. Hermano, hable pero que seas políticamente correcto. Es que no se puede predicar el evangelio de la verdad políticamente correcto, porque la verdad siempre incomodará al que vive en mentiras. Por ejemplo, es que estoy enamorado y por eso dejé a mi esposa por esta otra. Se llama adulterio. Sí, por amor, sí, un adulterio por amor, llámele como quiera. Es adulterio. Es que yo no sé si soy hombre, soy mujer o soy de sexo fluido. Eso se llama confusión, llámele por el nombre correcto. Dios hizo hombres, hizo mujeres. ¿En qué momento nos perdimos? El mejor discurso de amor es decirle a alguien la verdad. Cuando no le dices la verdad, lo estás odiando de verdad. Porque ¿cómo la gente se va a arrepentir si no sabe que lo que está haciendo está mal? Juan el Bautista predicó la verdad, Jesús predicó la verdad, y usted y yo nos toca predicar la verdad, independientemente sea el hermano, la tía, el abuelo, el primo. Es que si es la mamá, tratémosla diferente. Conozco una señora
que estaba muy molesta porque se iba a casar una amiga que tenemos en común por segunda vez. Ni siquiera sabía la historia, pero ella no compartía. Pero la hija vivía en adulterio y por eso no se enojaba. Atájeme ese penal. Recuerda el versículo aquel de Primera de San Carlos 4:4 que dice: lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. A ese se lo sabe. ¿Lo recuerda ese versículo? No es un versículo, pero es una verdad cultural. Muy lindo. Para todos los demás, reciba ahora, vaya, no sé qué, mira, pero para los de mi casa es más suave. No suavice lo que Dios habló con firmeza, nunca, ni para usted ni para otros. Lo que está mal en nosotros, dígalo, está mal, reconózcalo. Lo que está mal en otros, dígalo, está mal, reconózcalo también. Herodes le quita la esposa a su hermano. Su hermano estaba casado. Herodes ve a la esposa, esta es para mí, entonces hace que el otro se separe, se la lleva para el palacio, se casa con ella y aparece Juan el Bautista, que predicaba la verdad. Y le toca a la puerta: mire, don Herodes, está en pecado, quiero que lo sepa. O sea, usted tiene que dejar a esa mujer es la esposa de su hermano. Usted está en pecado, usted no se mete en lo que no le importa, mi decisión y mi cuerpo y todo lo que le pudo haber dicho Herodes. Y ahí brincó otra vez y le decía a Juan el Bautista: es pecado, eso no es correcto. Y al final lo metieron en la cárcel. Entonces, bueno, Herodes, disculpe, ya no es tan pecado. Si me sacan, no sigo diciendo eso. La verdad puede incomodar, pero podría salvar a mucha gente. El evangelio de Cristo es de arrepentimiento. Eso es lo que predicamos, no otra cosa. Número 3. Ya se aprendió la primera: la verdadera iglesia huye de la comodidad. De una vez le advierto, ahora cuando salga hay muchos carros. Y agradezca al guarda. Dígale: Señor guarda, gracias por cambiarme de lugar, gracias por acomodarme bien el carro. Agradézcale. Y no se enoje con el que va saliendo. Amén. Lo digo por decirlo. La verdadera iglesia predica arrepentimiento. Número 3, la verdadera iglesia viste de humildad. No hay nada más incongruente que el orgullo con la iglesia del Señor. Pero le soy honesto, no hay cosa que nos sobre más que orgullo. Hay gente a la que no le pueden decir nada porque inmediatamente no estoy de acuerdo. Hasta hacen los ojos así como ¿se acuerda del exorcista? Una cosa así, hacen los ojos así, la cabeza le da vuelta, no estoy de acuerdo. Help, qué cosa horrible, oiga. ¿Usted la vio? No vea esas cosas, qué cosa más fea. Mateo capítulo 3 verso 4: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿No le llama la atención que ese es un dato que parece, ¿para qué lo metieron allí? ¿A quién le importa cómo andaba vestido Juan o qué comía? No comía langostas, ¿verdad? Comía grillos. ¿Te imaginas? Juan le iba muy bien, ¿verdad? ¿Qué langosta le echaban ahí? No eran langostas. Eran saltamontes, grillos que son comibles. En México, por cierto, hay uno que también es comible. En mi vida lo probaré, pero por lo menos sé que ahí hay. He visto amigos comer de eso. ¿Por qué Juan vestía de esta manera? Yo creo que hay una razón de peso y la vamos a encontrar en Mateo 23, verso 5. Jesús hablándole a los escribas y fariseos: todo lo que hacen es para que la gente los vea, para aparentar. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. En otras palabras, en los brazos se ponen cajas anchas de oración con versículos de la escritura. Eran tan santos que andaban tapizados de versículos. Seguro le hacían caso a aquel versículo de Deuteronomio 6 donde dice: y pegarás en tu frente y en tus manos. Y ellos andaban todos pegados de versículos. No se trata de cuánto usted aparente por fuera, se trata de que el versículo y usted sean uno por dentro. Y continúa la Biblia hablando de los fariseos. Jesús: usan túnicas con flecos largos, verso 6, y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor, los primeros asientos de las sinagogas. Creo que estoy en otra versión. Verso 7: les encanta recibir saludos respetuosos en las plazas y que la gente los llame rabí. Oh, rabí, qué cosa. Se me parece tanto al Chavo. Dígame licenciado, gracias, muchas gracias. ¿Lo recuerda?
se parece. ¿Cómo me llamo yo? Marco, no Marcos, soy uno, Marco. No Marquito, Marco. ¿Cómo me dicen? Me llaman por el título ministerial, Paz Pastor. De ahí que la gente, yo le digo, hola Pasito, hola Pasita. No es porque usted esté arrugada, señora, es porque yo a todos les devuelvo lo mismo. Hola Pasito, hola Pasita. Pero a mí no me ofende que me digan por mi nombre. Yo sé quién soy en Dios. Un nombre, un título no me determina. Y tengo el título más grandioso, más que pastor, y es Hijo del Dios viviente. Mire, qué honor. Qué honor. Si no me dice apóstol, si no me dice pastor, si no me dice profeta, ni me hable, me degrada. A mí no me degrada, ni me eleva. Un título. Ya tengo el más grande de todos sin merecerlo, mire siquiera. Ahora que me digan pastor, una feria, qué bonito. Pero igual me llamo Marco. Y no me resta ni me suma en realidad. Ellos andaban túnicas, adornos llamativos, versículos bíblicos, sentados en las primeras sillas. No, ustedes no son. Ustedes son humildes, humildes. Yo hablo de esos viejos feos, ¿verdad? De que se sentaban, llámenlo de una manera. Si es grande, decía un predicador por allí, no es siervo. Si es siervo, no es grande. El orgullo no calza, no calza. Judas era contado entre los 12 y luego dijo, ¿qué me dan? Y les entrego a Jesús. Por orgullo, por unas pesetas. El orgullo no calza en el reino, no luce. Juan el Bautista no buscaba ni privilegios, ni vestuarios, ni lujos, ni aplausos. Se vistió de humildad. Belleza. He visto algunos servidores de iglesias echándose pulsos con los pastores por orgullosos. Es que yo tengo la razón, usted no. Y ahí viene el pulso, ¿verdad? Y al final se van de la iglesia, por aquí no los entienden. ¿Y con quién se juntan? Con otros orgullosos. Y luego brincan de iglesia a iglesia hasta que un tren choca con el otro tren. Que anda haciendo un orgulloso con otro orgulloso. Tarde que temprano explotarán. Es el orgullo. Hasta el día en que entren en sí, entren en razón y se comprenda que esta vida no se trata de un ser humano, se trata de Jesús. Hasta ese día. Yo hace un par de semanas o 3 conté sobre que una vez en la predicación de un amigo que invité le pusieron qué banquete, ¿se acuerda? Y que el diablo habló a mi oído y me decía, en cambio los suyos son caldosas. ¿Se acuerda de aquella historia? Yo lo conté por orgulloso, no lo conté para que la gente me dijera cosas bonitas después del culto. Entonces terminó el culto y la gente se me acercó, pastor, en serio, qué banquete el suyo. No me diga eso. No, es que usted se nota que a usted le interesa que le digan cosas. No, era todo lo contrario. Fue por orgulloso que comencé a ver a ese si le dicen cosas lindas, a mí ninguna. Me sentí como Saúl. A David le cantan, a mí nada. Mire, así me sentí. Orgullo. Llano orgullo, triste orgullo, feo orgullo. Y cuando uno piensa que lo ha dominado, vuelve a brincar el orgullo por algún lado. ¿Cuántos aquí saben que son orgullosillos? Es más, el que no levantó la mano está peor, oiga, porque ni siquiera se da cuenta del orgulloso que es. Pero el problema mundial es el orgullo. El problema mundial. Si fuéramos humildes, la vida sería tan bonita, pero ahí no tenemos que orar, Señor, golpea nuestro orgullo, golpea nuestro orgullo, golpea nuestro orgullo, hasta que el Señor viene y golpea nuestro orgullo y nos aterriza, nos hace reconocer que aquí el único grande es Él. Yo tarde que temprano no estaré en esta iglesia. Tengo 50. Yo entiendo que la iglesia tiene que continuar y tiene que venir una generación de pastores jóvenes que asuman la nueva generación de gente que viene a la iglesia. Yo no me visualizo aquí con 80 años predicando, y hermano, y el Señor. Mire, ya hay un momento en la vida donde ya uno tiene que entender que ya el tiempo de uno pasó para esto. Porque la iglesia es más grande que un nombre. Esta iglesia no se llama Los Marquistas de los Santos de los Últimos Días, se llama Vida Abundante del Sur, y Dios pondrá quien tenga que poner. Y antes de mí han habido millones de pastores, y después de mí, si el Señor no ha vuelto, habrán otro millón de pastores, porque lo único que importa aquí es que se predique la verdad de Dios, de Cristo Jesús, no el hombre, no la persona, no el culto a un ser humano. Pero tenemos entonces que aprender a vestirnos de humildad y quitarnos la gloria de encima y dárselas al que la merece. Cuando yo estaba pequeñito, mi madre me llevaba a algunas iglesias y la iglesia se preciaba mucho porque el pastor andaba siempre muy bien vestido. No, qué triste. Mira, andaba siempre muy bien vestido, saco, corbata, ¿verdad? Y estuve en otra iglesia, lamentablemente, donde el pastor dijo, bueno, me voy a graduar en la licenciatura de no sé cuánto, así iglesia ocupa un traje de $3,000. Y la iglesia le dio el traje de $3,000.
Yo qué sé, ese abuso. Luego parece que pasó la moda de los trajes, se dio cuenta, ahora vestimos normal. Y resulta que ahora más bien entró la moda. Entonces ahora hay pastores con las tenis blancas, ¿verdad? Puro Cristiano Ronaldo, ¿verdad? La chaqueta de cuero, el look, ¿verdad? Aquello que no, ni un pelo está movido, guardaespaldas. Digo yo, Dios mío, nos perdimos. Padre, la perdimos a la iglesia, ¿verdad? Se nos murió en el camino. Ahora se trata del tipo, de la fama, de las luces, y ahí entra, todo el mundo aplaude y sale por la puerta de atrás, porque no lo pueden tocar. Señor del cielo, Jesús olía a oveja, caminó entre las ovejas, era un pastor de verdad. Los demás se tiran por encima de la baranda. Esos pastores no son, vienen a ver cuánto sacan. Cuidado, hay mucha gente linda en el reino de los cielos, pero no toda la gente es linda. Usted tiene que aprender a diferenciar lo bueno de lo falso. A Juan le preguntan: ¿eres tú Cristo? Él dijo no. ¿Eres tú el profeta? Y él dice no. ¿Eres tú Elías? Y él dice no. Entonces le pregunta: ¿usted para qué bautiza? O sea, usted no es nadie. ¿Sabe lo que responde Juan? Juan responde: solo soy uno que anuncia el camino del Señor. Nunca diga en la vida, porque alguna persona alguna vez me lo dijo: pastor, desde que llegué a Vida Abundante mi vida cambió. Falso. Desde que usted llegó a Cristo su vida cambió. Una iglesia no cambia a nadie. Esta iglesia no es la única que salva. La iglesia católica no es la única que salva. El único que salva es Cristo Jesús. Y cuando una persona se entrega a Jesús, donde quiera que esté, recibirá la salvación del Señor. No hay pastor capaz de cambiar a un ser humano. Que nos haga gracia a alguien, que nos guste Dante Gebel, que nos guste aquel otro. Está bonito, los podemos escuchar sin problema. Pero el que cambia es Jesús, el que cambia es Cristo. Lo que cambia es el Espíritu Santo de Dios. Y es bueno estarlos recordando para que no se nos suba aquello que no debería subirse nunca. Voy terminando. Repaso los 3 primeros puntos. Número 1, la verdadera iglesia huye de la comodidad. Número 2, la verdadera iglesia predica arrepentimiento. Número 3, la verdadera iglesia viste humildad. Número 4, la verdadera iglesia es voz profética. En la antigüedad, los profetas decían algo como esto: pueblo mío, así os dice el Señor. Y además profetizaban en Reina Valera 60, ¿recuerda? Y uno se asustaba. Yo estaba chiquillo ahí en la iglesia y se levantaba aquella señora: pueblo mío. Yo: Señor del cielo, que no sea para mí, Padre, porque ahí viene la señora a hablar en nombre de Dios. Y mire, Dios usa gente así. Lo que pasa es cuando vamos a la Biblia y vemos a Juan el Bautista, en Hebreos dice que todo lo que se profetizó se cumplió hasta la venida de Juan el Bautista, y que luego el Señor nos habló a través de Jesús. Ya no hay nuevas revelaciones. Ya la revelación se cumplió en Jesús. Ya no existen nuevas revelaciones. Aunque Dios sí puede usar hombres y mujeres para dar un mensaje específico a una iglesia, a una persona. Claramente eso puede ocurrir sin ningún problema. Pero el típico profeta que se levantaba y pegaba 4 gritos, Juan el Bautista nos enseña cómo ahora ser un profeta del cielo. Porque Juan el Bautista fue el mayor de los profetas que ha habido en esta tierra. Y la forma en que él profetizó fue de esta forma: anuncio y denuncia. Anuncio con mi propia vida cómo se debe vivir el cristianismo, y luego tengo el peso moral para denunciar el pecado, que es lo que no es el cristianismo. Pero si yo con mi propia vida no lo vivo, ¿con qué autoridad moral lo predico? Primero tengo que vivirlo y explicarlo con mi vida. Esto hace un hombre que guarda su matrimonio. Esto hace un hombre que cultiva la relación con sus hijos. Esto hace un hombre que es honesto con el dinero de los demás. Esto hace un hombre que su palabra es válida. Esto hace un hombre. Cuando esa persona es así y muestra el reino de los cielos, eso es voz profética. Anuncia con su vida cómo es el reino de los cielos. Y luego entonces, ahora sí, denuncia lo que está mal. Voz profética, anuncio con su vida y denuncia. Juan fue santo, obediente, tenía fe, servicio, entrega, amor, convicción. Con su vida le está diciendo a los demás: así es, así es. Mire qué compromiso tenemos nosotros en el reino de los cielos, como el de Pablo: aprendan de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos se animan a decir algo como eso? A volver a su casa y decirle a su familia:
véanme. Así era Cristo. Qué pesado, ¿verdad? Es pesado. Yo lo que le digo a usted es: aprendan de Pablo como Pablo de Cristo. Porque a mí me falta tanto, que hay cosas que me gustaría que aprendiera de mí, pero hay unas que todavía no. Cuando uno se brinca un semáforo, eso no lo aprenda. Cuando uno bendice al que va a la par en el carro porque le pegó un pitazo, eso no lo aprenda. Cuando uno se enoja con la esposa por nada, eso no lo aprenda. Hay cosas que sí, y uno sabe que la vida para todos es igual de difícil. Pero el lema es ese: con tu vida anuncias el evangelio. Entonces puedes denunciar lo que está mal. Estamos en San José comprando unas tenis para Tiago, y San José se ha vuelto un lugar de sobrevivencia. ¿Se ha dado cuenta? Es como un hormiguero aquello. Y encima fuimos a la Coca-Cola. Mire, para los que están visitando de otros países, la Coca-Cola es un lugar muy lindo y muy especial aquí en Costa Rica, donde se puede encontrar de todo, ¿verdad? Y a buenos precios. Entonces vamos caminando, es toda una experiencia. Luego terminamos ahí en el Mercado Borbón comiendo una tortilla de queso y la sopa de pescado. Es toda una experiencia ir a San José. Mientras usted va con un hijo agarrado de la mano, con la esposa agarrada del otro y con la otra en la billetera, usted entonces va tranquilo, ¿verdad? Es tanta la gente, andamos para un lado y para el otro, que uno no se detiene. Llegó un momento donde yo le dije a Jackie: me estoy cansado, ganas de tomarme un café, porque ya los viejillos nos da por tomar café cada media hora, ¿verdad? Y hay un lugarcito ahí por el bulevar donde nos detenemos, y la gente pasaba así como estampida. Estamos con Tiago, Jackie, nos tomamos un café, un pancito muy rico que vendían, y ahí miro hacia el bulevar y hay una muchacha pidiendo, y hay un muchacho atrás y dos niños, todos venezolanos, en el suelo. Un maletín, chica de 4 o 5 años y la hermanita. Hay algo que se quiebra por dentro. Ya el café no es tan rico, ya el pan no sabe bien. Porque si usted conoce mucho de teología, pero eso no le lleva a ayudar a los demás, usted no conoce a Jesús todavía. No se trata tanta teología y tantos seminarios teológicos y tanta cosa, y al final no te lleva a la acción. ¿De qué vale el reino entonces? Esta es la voz profética. Una iglesia sin la práctica de hacer por el necesitado no es la iglesia. No es la iglesia. Puse a unos a la derecha, puse a otros a la izquierda, y a los de la izquierda les voy a decir: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me viniste a ver, estuve en la cárcel y no me viniste a visitar, estuve desnudo y no me cubriste. Por cuanto no lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Apártense de mí. Jesús despierta la justicia social, defensor del pobre, de la viuda, del huérfano. La iglesia que no ha entendido eso no es la iglesia. Fue su queja contra los escribas y fariseos. Se han olvidado de la justicia, se olvidaron de la justicia. No era cantar nada más, no era venir al culto nada más, era salir de aquí y decir: Señor, con mis recursos, con mi tiempo, con mi vida, ¿cuántos puedo ayudar? Y predicarles el mensaje de esperanza. Compré un poco más de pan, compré frescos, y le dije a Tiago: venga. Tiago se bajó de la silla: ¿dónde vamos? Venga. Entonces llegamos hasta donde estaban las personas y le dije: ¿cómo están? El muchacho me saluda. ¿Tienen hambre? Hasta la pregunta es necia. Les doy el pan, los frescos. Una de las dos chiquitas se atragantaba el pan. Yo no sé cuántas horas tenía de no comer. Solo sé que a mí se me quitó el hambre, porque entiendo que es el trabajo de la iglesia. Tiago terminaron, nos fuimos, Dios los bendiga. El muchacho lleno de lágrimas, me dice Tiago: papi, ¿por qué a ellos? Mi pregunta a Tiago fue: ¿y por qué no? Esta es la iglesia. No es lo que hacemos el fin de semana. Esta es la iglesia. Y aquí es donde vivimos la iglesia. Cuando la justicia social vuelve a ocupar un lugar en el corazón, cuando aquello que es lo que Dios ama vuelve a ser lo que tú amas también, ahí la iglesia entonces volvió a nacer otra vez. Y termino, número 5. Le repaso los primeros 4 y luego termino con el 5. Número 1, la verdadera iglesia huye de la comodidad. Número 2, la verdadera iglesia predica arrepentimiento. Número 3, la verdadera iglesia viste de humildad. Número 4, la verdadera iglesia es voz profética. Y número 5, la verdadera iglesia solo le da la gloria a Jesús.
Juan es un personaje de la Biblia particularmente que es uno de mis héroes de la fe, pero también tuvo sus momentos difíciles. No fue perfecto, pero entre las cosas buenas que hizo, esta es una. Mateo capítulo 3 verso 11. Después de que le dijeron: ¿por qué bautiza usted? Él responde, Mateo 3, 11, responde: yo los bautizo a ustedes con agua. Ni siquiera responde por qué bautiza. Ahí se los brincó. Ay, qué pereza hablar con esta gente. ¿Por qué bautiza? Y él le responde: con agua. Me interesa la pregunta de ustedes. Me interesa decirles esto: el que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sabe qué está diciendo Juan el Bautista? No se fijen en mí, no pongan su mirada en mí. No se trata de mi bautismo, no se trata de cómo yo predico, no se trata de qué carga soy, se trata de ese que viene detrás. Solo estoy preparando su camino. Pero tal vez si nos volvemos todos y lo miramos a él, ese es el importante. Juan el Bautista dijo: a mí me toca de crecer y a él crecer. Juan el Bautista dijo: solo soy uno que predica la verdad de Dios. Juan el Bautista dijo: él los bautizará con el Espíritu Santo. Ni siquiera le amarro yo las chancletas. ¿Sabe qué está diciendo Juan el Bautista? Deje de poner la mirada en hombres. Póngale Jesús. Deje de poner la mirada en hombres. Ese es el Cordero de Dios. Le dijo a sus discípulos. Los discípulos vieron a ver a Jesús y él les dijo: síganlo a él. Qué dolor decirle a tu gente más cercana: ya no tienes que seguirme a mí, ya encontramos al que es. Ya encontramos al que es. Si yo en mi caminar como pastor lo he hecho seguidor de mí, me equivoqué de ministerio y de vida y de rumbo y de pastorado, usted tiene que ser seguidor de Cristo. Nada más. Algunos dicen son de Apolos, otros dicen son de Pablo, otros dicen son de Cefas. Y Pablo se enoja. ¿Acaso Apolos murió por ustedes? ¿Acaso Pablo fue a la cruz para darles vida a ustedes? Qué inmaduros que son. Algunos dicen somos de asamblea, somos bautistas, somos wesleyanos, somos calvinistas. Qué inmaduros son. Somos de Cristo. Pero cuando lleguemos allá en el cielo, yo no voy a ir a buscar a Calvino, no voy a ir a buscar a Martín Lutero, yo no voy a ir a buscar a ningún pastor amigo. Yo voy a ir a buscar a aquel que me tomó por hijo, que me sacó de la muerte y me dio vida, aquel que me llamó su siervo. Yo voy a ir a buscar a aquel que me amó cuando yo no lo merecía, y ahora que tampoco lo merezco, me sigue amando. A ese quiero ir a buscar. Y como decía aquella canción de Marcos Vidal, caer ante sus pies y darle gracias. ¿Qué más va a decirle uno al Señor? Yo no quiero ir a conocer a Moisés, debe ser importante conocerlo. Ni quiero conocer a Juan el Bautista, porque eso me regaña. Quiero conocer a mi Creador, aquel que me dio vida en el vientre de mi madre, que me puso nombre y me dijo: mío eres tú, y que dijo: voy a prepararte un hogar para llevarte conmigo por siempre. A ese quiero conocer. ¿Sabe? Mateo 11:7 termino. Mientras se iban los discípulos de Juan, porque resulta que Juan tuvo su momento difícil, alguna vez se lo conté. Está en la cárcel, está solo. Juan solo. Un par de discípulos por ahí lo visitan, y Juan ya pasaron unos días, sigue en la cárcel y tiene una duda. ¿Será que ese Jesús, será que yo me embarqué? Porque yo dije que era el Cordero de Dios. Yo escuché la voz del Padre cuando lo estaba bautizando, que dijo: en él tengo complacencia. Yo vi el Espíritu descender en forma de paloma. Mire, yo vi los milagros, todo el mundo sabía de él. Pero
llamados de sus discípulos, y le dice: mire, vayan donde Jesús y pregúntenle si es Él o es que tenemos que esperar a otro. Creo que Juan tuvo su momento malo, su momento de duda, de incertidumbre. ¿Será que no fue lo correcto? ¿Será que me equivoqué? ¿Será? Y esta es la conversación. Mateo capítulo 11 verso 7. Ellos hablan con Jesús. Jesús les dice: díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen. Ellos se van. Y Jesús entonces comenzó a hablarle a la multitud. Esto no lo escuchó Juan, esto lo escuchó la multitud. Esto no lo escucharon los discípulos de Juan. Esto que voy a leer lo escuchó la multitud. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Quién sale a ver una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Por supuesto que no, porque los que usan ropa de lujo están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? Y Jesús pregunta: ¿a un profeta? Y Jesús responde: sí, les digo, y más que profeta. De Juan se escribió que anunciaría mi camino, y no ha habido en esta tierra otro profeta más grande que él. Sin embargo, en el reino de los cielos, el menor es más grande que Juan. ¿Usted sabe qué lindo haber escuchado eso para Juan? Ha de ser muy lindo. Nadie se lo llegó a decir tampoco, porque después de eso lo mataron. Tal vez se hubiera llenado de orgullo, no sé. Solo sé que cuando Juan llegó al cielo, se topó con Jesús. Estoy convencido que lo que no escuchó en esta tierra lo escuchó allá en el cielo. Dice la Biblia: cualquiera que me presenta delante de los hombres aquí en la tierra, yo lo presentaré delante de los ángeles de mi Padre que está en el cielo. Y allá se encontraron, convencido que Jesús dijo allá: ángeles, quiero que lo conozcan. Este es Juan. Predicó de mí, abrió mi camino, murió por mí. Él restauró la verdadera iglesia. Amados del cielo, ¿cuánto tiempo nos queda? No sé. Mucho, poco, no sé. ¿Qué anuncian los tiempos? Tiempos difíciles. Muchas veces hemos tenido tiempos difíciles, pero independientemente si es pronto o es después que viene el Señor, a la iglesia le toca volver a la verdadera iglesia, volver a ser la verdadera iglesia. Le pido que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar. Para el que está lejos de Dios, aquel que sabe que está lejos de Dios, quiero hacer una oración para que le entregues tu corazón a Él, para que te reconcilies con Él, que siempre fue la misión del Padre. Si lo tiene a bien, dígale al Señor conmigo: Padre, soy pecador, te he fallado no una sino muchas veces, pero hoy reconozco que enviaste a Jesús a morir por mí, que me perdonas aún sabiendo cómo soy, y que me amas sabiendo lo que he hecho, sabiendo lo que a veces pienso. Y reconozco que no tengo otra esperanza si no es a través de la cruz de Jesús. Limpia mis pecados, limpia mi corazón, lléname de tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en ese libro de la vida, porque quiero conocerte al final de mis días. En el nombre de Jesús. Iglesia, le invito a que levante sus manos al cielo. Padre, oramos porque queremos ser esa iglesia valiente que predica arrepentimiento, esa iglesia humilde, Señor, que da la gloria a Jesús y no a nadie más. Esa iglesia con voz profética que vive de verdad lo que enseña y entonces puede denunciar el pecado.
Queremos ser la iglesia por la que tú vienes, Señor, y no perdernos en el camino. Posiblemente nos falta mucho, pero queremos caminar. Bendecimos a todas las iglesias que en el mundo hoy predican tu verdad. A todas las iglesias que en el mundo, Señor, y en Costa Rica hoy se abrieron para hablar de ti, de tu grandeza. Se han bendecido los esfuerzos de tantos y tantos hombres y mujeres con este corazón de Juan el Bautista, dispuestos hasta morir por tu causa. Y bendice nuestros caminos, Señor. Bendice nuestro camino, Señor, para hacerlo bien. Para hacerlo bien, Señor. Con sus brazos en alto, podrías decirle al Señor: damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Puedes darle un fuerte aplauso a Jesús, el único Rey, Salvador de nuestras vidas. Amados, que la paz del Dios Todopoderoso repose sobre sus vidas. Dios los bendiga a todos.